Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. No. Borja Rosas. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Presente. Colín Ramírez. Buenos días, profe. Buenos días. Colín Ramírez, ok. Cruz José. Cruz José. No. Cruz Tapia. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Raza. Flores López. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Vale, buenos días. García Morales. García Villalobos, Néstor. Presente. García Villalobos, Valeria. Presente. González Fregoso. González Fregoso. González García. Rosendo Ramón. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández de Paz. Saide. Hernández Sandoval. Presente. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente, profe. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz. Lugo Fitz. Presente, profe. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buenos días. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafaela Chula. Torres Ramos. Presente, profe. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Presente. Villegas Vicente. Buenos días, profe. Buenos días. Torres Pérez. Buenos días, presente. Buenos días, Torres Pérez. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez, ¿no? Palma Díaz. Y Guardián Sánchez. Buenos días, presente. Ahora sí, alguien que haya faltado. Alvarado Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Borja Rosas. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Y alguien más? Cruz José. ¿No? Ok, creo que ya son todos.
Hernández de Paz. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con lo de francés para ya terminar con este tema. ¿Quién quiere participar? Vamos a abrir la... ¿Nadie? Voy. Ok. García Villalobos, Valeria. Vamos Sí, a profe. comenzar. ¿Está? Sería una vocal posterior Ujú. cerrada, no labializada. Digo, labializada. Labializada, exactamente. Vocal posterior cerrada labializada, también ya sabemos, ¿no? La lengua se echa hacia la parte posterior de la boca, se cierra la cavidad oral y labializamos. Vamos solamente a recordar las vocales que hemos visto para volverlas a ver en el cuadro. Tenemos la anterior cerrada no labializada, la anterior cerrada labializada, que sería su par. Después tenemos la vocal anterior semicerrada no labializada y su par anterior semicerrado labializado. Después tendríamos la vocal anterior semiabierta no labializada. Estoy recuperando para que vean que prácticamente tenemos toda esta zona de las anteriores. Tenemos la anterior semiabierta labializada y la anterior central abierta no labializada. Solamente variaría ahí, ¿no? Ya no tenemos la anterior abierta labializada. Y luego pasamos a la media central, que fue donde nos quedamos. El asunto del sonido schwa, que en francés lo conocemos como E muda o E del femenino. Y la única cosa que habría que recordar aquí es que es un sonido labializado, a diferencia del sonido schwa no labializado del inglés. Luego pasamos a este que acabamos de revisar. Posterior cerrado labializado, que tenemos en palabras como douce. Vamos a volver a escuchar las vocales. Vamos a repasar. Anterior cerrada no labializada. Anterior semicerrada no labializada. Anterior semiabierta no labializada. Y anterior abierta no labializada. Luego las labializadas, que sería la anterior cerrada labializada. La semicerrada anterior labializada. La anterior semiabierta labializada. Y aquí ya habríamos visto 7 vocales. Luego pasamos a la zona central, que sería la media central labializada. Recuerden que en este cuadro tenemos el sonido no labializado. En francés hay que labializarlo. Y luego la vocal posterior cerrada, no labializada, pero labializada. ¿Sí? Y vamos hasta ahí.
Ok, García Morales. Sí, ¿Está? es posterior semicerrada labializada. Posterior semicerrada labializada, exactamente. García Morales. Posterior semicerrada labializada. La misma postura de la lengua que la anterior. La parte posterior de la lengua se echa hacia la zona pospalatal o la parte del velo. Semicerrado, abrimos un poco más la boca que el anterior y labializado. Vamos a escucharlo en el banco de sonidos. Esta también es la del español. Bueno, la del español está entre esta y la que sigue, pero es más cercana a esta vocal que acabamos de ver. Posterior semicerrada, perdón, posterior semicerrada labializada y posterior abierta, perdón, cerrada labializada. Vamos a escuchar el... Bu. Bu. ¿Sí? Les digo, es una vocal con la que no tendríamos que tener ningún problema. Es la más cercana a nuestra vocal O. Ok, Hernández, Magdalena. Sí, profe. Esa es una posterior semiabierta labializada. Otra vez porque como que se cortó todo. Ok, es una vocal posterior semiabierta labializada. Exactamente, vocal posterior semiabierta labializada. Hay que abrirla más que la anterior. Vamos a escucharlo les digo, ¿no? Posición igual posterior, la lengua, la parte posterior de la lengua se echa hacia la zona de velo o la zona de la úvula, más o menos. Abrimos más que la vocal anterior y es un sonido labializado. También, si se dan cuenta, vemos cómo el francés en esta zona va a preferir los sonidos labializados. De hecho, si nosotros vemos todo el cuadro, cuando ya ustedes hagan la simplificación, verán que prácticamente las mayorías de las vocales del francés son labializadas, le gustan, por eso se escucha como se oye, bueno, el sonido. Vamos a escuchar esta, que sería la que acaba de describir la compañera, semiabierta, posterior, labializada. La semicerrada posterior labializada.
Y la cerrada posterior labializada. Otra vez. Vean cómo cambia inmediatamente el timbre de la vocal por la abertura nada más de la vocal. Sí. En este sentido habría que compararla un poco con esta. Vamos a escuchar otra vez esta palabra. Déjenme regresar aquí. Si ustedes escuchan ambas vocales, tanto esta como esta, se darán cuenta que la abertura vocálica les da un tono similar, aunque evidentemente cambia por la posición de la lengua. La postura de la lengua es la que marca el cambio de la vocal, porque en términos de abertura es la misma abertura y eso las hace similares en ese aspecto. Vamos a escuchar otra vez. Sí. Lupita Martínez. Martínez Marcial. Gracias, fue muy lejos. Aquí. Martínez Marcial. Esta. Semiabierta. Anterior. Labializada. Ok. ¿Quién está en desacuerdo con su compañera? Guadalupe Alvarado. Labializada. Es posterior. Abierta, no labializada. Exactamente. Posterior abierta no labializada.
posterior abierta, bueno, en este caso es semilabializado. No lo vamos a trabajar así en el examen, incluso se las voy a poner como no labializada. Pero lo que ocurre con esta vocal en francés es que sí tiene cierto grado de redondez labial. No es muy pronunciado, pero sí existe. Lo que sería importante decir es que en términos generales o en términos de la variante estándar parisina actual, lo que les pongo aquí, este fonema es... Ay, perdón. Este fonema suele ser indistinguible de este fonema. ¿Sí? Es decir, en francés tendríamos prácticamente un solo fonema abierto, que sería este. O, para decirlo de otra manera, este fonema y este otro. Ojo, no quiero decir que ya esté dado este proceso, pero serían alófonos de un solo fonema abierto, porque solamente tendríamos esos, habría contextos en donde este fonema sería indistinguible del otro. Es un proceso que se está dando lentamente, pero existe, e incluso vamos a verlo también con las vocales nasales, porque, claro, esta vocal oral es la que está perdiendo distintividad, pero veremos que la vocal, acuérdense lo que les dije, ¿no? Lo que habíamos visto sobre fonemas y alófonos. Tradicionalmente o de manera tradicional es un fonema del francés porque antes sí era más distinguible, vamos a decirlo así, o los rasgos distintivos de esos dos fonemas eran más evidentes para los hablantes. Pero conforme pasa el tiempo, por el desgaste, por los contextos, etcétera, los fonemas puede ocurrir que vayan perdiendo distintividad y se reduce la cantidad de vocales que va manejando el idioma, ¿no? Pensemos un poco, quizá no lo conocen muy bien, pero el latín también tenía muchas vocales, e incluso vocales largas y cortas, etcétera. Y pasa al español, o más bien evoluciona en el español y quedan 5. Entonces, todos estos procesos no son extraños, está en proceso de formarse esa indistinguibilidad, entonces por eso lo pongo como fonema todavía, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, si ustedes pronuncian PAM o pronuncian OM, va a ser exactamente lo mismo para los hablantes del francés, en algunos contextos, ¿no? Sobre todo, les digo, la variante estándar. A eso se debe el que vaya desapareciendo la distinción. Vamos a verlo también con una vocal nasal que también está perdiendo distintividad con relación a otra. Escuchemos el audio. Esta, la abierta posterior no labializada. Vamos a recorrer otra vez todas las vocales de abajo hacia arriba. La abierta posterior no labializada. La semiabierta posterior labializada. La semicerrada posterior labializada. La cerrada posterior labializada. La vocal media central, recuerden, labializada. La vocal abierta anterior no labializada. La vocal semiabierta anterior no labializada. Vamos primero con las no labializadas. La semicerrada anterior no labializada. La anterior cerrada no labializada. Y ahora vamos con las labializadas. Anterior cerrada labializada. Semicerrada anterior labializada. Y la semiabierta anterior labializada.
Y todos estos son los fonemas orales o las vocales orales. Del inglés vamos a escuchar solamente la palabra. Am. 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 Y vamos a contrastarlo con el ejemplo de la otra vocal. Contrastarlo. Am. Fam. 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 Am. 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 Incluso, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero incluso para nosotros es difícil encontrar realmente ahí la distintividad, porque el grado de cierre en perdón, el grado de la posición de la lengua es mínimo en realidad con las vocales abiertas. Ese es uno de los grandes problemas. Am. 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 Fam. 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 Se le alcanza a escuchar el rasgo, pero es muy, muy, muy leve. ¿Sí? Ok, vamos con las últimas. Ya vamos a ir terminando. Ok. Y vamos con las nasales. Axel. Sí, esa es semiabierta anterior no labializada nasal. Exactamente. Semiabierta anterior no labializada nasal. Ya sabemos un poco el truco, nuevamente, es primero aprender a articular el sonido oral y ya luego agregar la nasalidad. Anterior, semiabierto no labializado, ya sabemos que la lengua tiene que echarse un poco hacia adelante. Semiabierta, hay que semiabrir la boca, lo que sea que eso signifique con relación a cómo se imaginen su cavidad oral. Y no hay que labializar. Esta es una de las vocales quizá más fáciles. Ahorita les platico un poco de lo que es se les denomina vocales cardinales. Esta, obviamente sin la nasalidad, es una de esas vocales cardinales, porque nos ayudan a entender, vamos a decirlo así, las posiciones de la lengua o cómo podemos mover la lengua para formar los sonidos vocálicos. Eso es a lo que se refieren las vocales cardinales. Sabemos articularla, solamente hay que nasalizarla. Por eso, cuando el asunto con esta vocal es que cuando la nasalizamos, para nosotros comienza a sonar como una A, pero es en realidad este fonema, fon, fon, fon. Vamos a escuchar la palabra, porque en el cuadro de vocales no tenemos ese fonema. Aquí es cuando nos comenzamos a dar de las dificultades con la transcripción. Es muy útil, pero no siempre tenemos el sonido a nuestra disposición. Vamos a...
fa, Phone. fa, 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 Es el mismo fonema, o sea, es la misma articulación que este fonema de faire, 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 solo que nasalizado. fa, Fin, fa, fin. fa, fa. Una de las recomendaciones para los que nunca se han encontrado con sonidos nasales, si alguna vez han estudiado portugués o ese otro tipo de lenguas, ya tendrán práctica con este tipo de fonemas, pero lo ideal es exagerar en un principio la nasalización, ¿no? Aunque uno parezca gangoso, funciona porque cuando ya lo pone uno a la práctica, el sonido suele comenzar a salir de manera más fluida. Entonces siempre es recomendable en un principio exagerar la pronunciación. Nosotros no vimos ese documental, pero hay un documental en internet que ustedes pueden revisar, se llama El bebé humano, aunque creo que el título en YouTube es Adquisición del lenguaje en la infancia, y ahí se darán cuenta que de las maneras en que los niños aprenden los fonemas de su lengua es cuando la mamá exagera la pronunciación del sonido. Cuando la mamá exagera la pronunciación de las vocales o de los sonidos en general, está ayudándole al niño a generar a adquirir de manera más nítida los rasgos fonéticos de su lengua materna. Entonces, por eso también yo a ustedes les recomendaría que en un momento no le tengan miedo a la exageración, porque a veces nos da pena o cosas por el estilo, pero en un principio siempre es bueno porque están repitiendo un poco el patrón de cómo escucharon el lenguaje materno de pequeños. Exagerando el sonido, ustedes van a lograr dominarlo de manera más fácil. Claro, ya después hay que eliminar esa exageración, pero en un primer momento es bueno realizarla para acostumbrar el aparato articulatorio o forzarlo más bien a realizar esos procesos de articulación. Vamos con el siguiente. Alan. Aquí, maestro. Es semiabierta, anterior, labializada y con un diacrítico de nasalizada. Ya en estos momentos ya no vamos a decir diacrítico, simplemente nasalizada, pero sí. Este sería, vean cómo estamos otra vez si van a la tabla, es el par de este. Tenemos el anterior semiabierto no labializado, nasal, y luego tendríamos el anterior semiabierto labializado, nasal. Nuevamente, si nosotros sabemos articular el otro, labializamos, y luego hay que nasalizar, parfum. El asunto con este fonema es que este sería el otro de los casos de pérdida de distintividad. En el francés estándar actual, este fonema es indistinguible de su par no labializado. Para los franceses, este fonema, o por lo menos para la variante parisina, comienza a resultar indistinguible de este otro. Es decir que ya no producen pares mínimos, sino que producen homófonos. Cuando un fonema, o más bien, sí, cuando un fonema con otro fonema produce homofonía, ya estamos ante pérdida de distintividad, sobre todo si los fonemas son distintos, como en este caso. Nasal anterior semiabierto labializado, los franceses ya no lo distinguen de su par labializado. Vamos a
escuchar la palabra, porque les digo otra vez, no tenemos el audio de esa vocal. Parfum. 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 También otro tip que puede ayudar a generar las vocales nasales es que siempre después de pronunciar la vocal oral, agregar una N. En principio ayuda a articular la nasalización. Por ejemplo, en la vocal anterior que vimos la E, agregar una N, ¿no? En, y luego tratar de incorporar esa nasalización final a la vocal también ayuda a lograr este sonido. La siguiente vocal, ¿quién? Por ahí viene una mano levantada. La de Rafaela Chula Diana, creo. Diana Estrella. Esta. Diana. Uh-huh. Uh-huh. La de Elizabeth. Ajá. Nasal, exactamente. Nasal posterior semiabierta labializada. También tenemos su par oral, entonces lo único que hay que hacer es aprender a primero articular el sonido oral, posterior semiabierto labializado, y luego nasalizarlo, son, son. Vamos a escuchar la palabra. Son. 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 Sí. Y vamos con la última, Axel. Sí. Esta. Esa es posterior abierta, semilabializada, nasal. Uh-huh. Posterior abierta, semilabializada, nasal. Como vimos, tenemos su par oral, aunque el fonema oral está perdiendo distintividad en el francés con la otra vocal abierta. En este caso no. Este fonema sigue presentando contraste funcional y si lo pensamos entonces de manera, digamos, actualizada, aunque en el examen yo les voy a seguir preguntando por las 4 vocales, ustedes saben que de forma actualizada, en la variante estándar parisino igual, prácticamente solamente habría 3 fonemas.
tres fonemas nasales. O para decirlo de otra manera, el nasal posterior abierto semilabializado, el nasal posterior semiabierto labializado y el nasal anterior semiabierto no labializado. Este pierde distintividad en el francés actual. Nuevamente, aquí el secreto es primero aprender a dar el sonido oral, posterior abierto semilabializado, y luego nasalizarlo como lo que estaba haciendo, ¿no? Don. Vamos a escucharlo en la palabra, porque no tenemos el fonema solo. Como ven, el asunto de las vocales es lo más difícil en términos fonéticos para cualquier lengua, sobre todo si consideramos que las lenguas o muchas lenguas no son como el español, hay otras que son todavía mucho simples, entre comillas. Por ejemplo, el árabe solamente tiene 3 vocales. Claro, evidentemente esas vocales tienen alofonía y todo, pero solamente hay 3 vocales. Pero estamos viendo cómo hay lenguas en donde tenemos más de 10 vocales y eso dificulta mucho, sobre todo para los hablantes de lenguas como la nuestra, que no generamos esas distinciones. Don. Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien tiene problemas especiales con este tipo de pronunciaciones? Yo tengo una duda, pero no es de pronunciación. Sí, dime. Recuerdo que cuando estábamos viendo las consonantes del inglés, alguien le preguntó cuál sería el orden para mencionar las características. Mencionó que primero se tendría que decir, por ejemplo, nasal y después lo de labial, ¿no? En el caso de las vocales, primero se dice la apertura o la posición. No, también como les había comentado en esa ocasión, en realidad no existe un orden, porque no es como que los rasgos se presenten en un orden determinado. Les decía que lo ideal es que tomen un criterio, ¿no? Si empiezan por los modos de articulación, pues siempre hay que empezar por los modos de articulación o por los puntos de articulación, etc. Y con las vocales ocurre lo mismo, o sea, lo ideal siempre es empezar con el rasgo ya sea anterior, o más bien el rasgo de modo de articulación y punto de articulación, y luego pasar a los otros, ¿no? Que sería el de labializado y nasalizado. Pero en realidad no hay un orden fijo para dar una descripción de esa naturaleza. Ok, gracias. Y ahora solo para no dejarles voy a presentar este cuadrito, que es el que les digo de vocales cardinales, primarias también les dicen, que es como solamente es como escoger en términos, para términos prácticos, 8 vocales del trapecio que acabamos de ver, para comenzar a distribuir, vamos a decirlo así, los sonidos vocálicos en nuestra cavidad articulatoria. Para muchos lingüistas y también para muchos que enseñan lenguas, es como una de las, o aprenden lenguas, es como una de las bases que puede servir. No les sirve en realidad a todos, aquí depende más bien de si les es útil o no. Que se basa en primero aprender a pronunciar estas 8 vocales, que nos ayudan un poco a comprender las posiciones que puede adquirir nuestra lengua con respecto a la cavidad oral y también los modos de apertura. Con estas 4 vocales, con estos 4 niveles de apertura, por ejemplo, cerrado, semicerrado, semiabierto y abierto, teóricamente ustedes también ya podrían dominar los que están en el centro, que serían el medio abierto, el medio y el medio cerrado. Y lo mismo pasa a nivel de anterior y posterior, ¿no? Si vemos, si podemos comprender dónde está nuestra zona anterior y nuestra zona posterior a través de estas vocales, también sabemos dónde está nuestra cavidad central. En realidad no son vocales tan difíciles, les digo, quizá para nosotros como hablantes del español la zona más complicada sea la abierta, porque estos fonemas son relativamente fáciles y
A, U, O, A. Este es el fonema más difícil. A, O, U, A, I. Y si ustedes van practicando con estas vocales cardinales, se darán cuenta que pueden sentir cómo el trapecio se va formando en su propia cavidad oral. Y a partir de ahí, ustedes pueden distribuir los otros sonidos en los espacios, ahora sí que de una manera coloquial, en los espacios que van generando entre la pronunciación de una y otra vocal. Entonces, a los estudiantes de lenguas extranjeras o cualquier persona que quiera dominar un poco como el trapecio vocálico del AFI, se les recomienda empezar por estas 8 vocales. Por si ustedes todavía tienen dificultad para articular alguna de estas, quizás sea lo ideal comenzar con estas y luego pasar a las que siguen. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Y de hecho, si se dan cuenta, prácticamente todas esas vocales las tenemos en inglés, ¿no? En español no, solamente tendríamos 5 de esas, pero en inglés y en francés tenemos todas esas vocales. Y ya por último, lo que vimos, aquí les pongo el del alargamiento, recuerdo que por ahí les puse larga y algo así, solamente porque es un diacrítico que se pueden encontrar en ciertas transcripciones del francés. Pero en realidad aquí yo incluso le pondré un asterisco porque ya no está tan a discusión, pero todavía uno se pregunta si el alargamiento es un poco como el inglés, si funciona en términos de oposición fonológica o simplemente es una variación alofónica de determinadas vocales. Sí hay dialectos o zonas en donde se habla francés y todavía el alargamiento genera contraste funcional. Por ejemplo, en el francés de Quebec, el alargamiento todavía funciona en ese sentido, pero en el francés de la península o en el francés europeo, sobre todo en la capital de Francia, el alargamiento ya no es un rasgo operativo en realidad. Y para resumir lo que vimos, el fonema vibrante tendría estas 3 realizaciones alofónicas. Es una de las cosas quizá más relevantes. Y de diacríticos, el asunto de la nasalización. ¿Sí? Recordar este símbolo. Y un poco para recapitular, como hemos visto, y aquí es un poco como lo que podríamos recuperar alguna pregunta que me hicieron en esa ocasión cuando estábamos viendo los diacríticos. Los diacríticos no necesariamente sirven para representar rasgos alofónicos, sino dependiendo de la lengua van a representar rasgos fonémicos o alofónicos. Estamos viendo que en francés representa un rasgo fonémico, es decir, estos son fonemas de la lengua y la nasalización es un rasgo distintivo y por eso lo ponemos entre rayas y además con el diacrítico. Y en otras lenguas, como por ejemplo el español, vimos que este fonema aparecería entre corchetes porque es un alófono. Nosotros también tenemos vocales nasales, pero en español son alofónicas. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo pronunciarlas porque no somos, vean, por eso están un poco como lo que hacían en sus preguntas del foro, un poco la pregunta iba encaminado a esto, ¿no? Nosotros no somos conscientes, porque en nuestra lengua son alófonos, de este tipo de situaciones, ¿no? De la nasalización. Y este fonema presenta dificultades para pronunciarse porque aunque nosotros lo pronunciamos, no somos conscientes de él. Ahora imagínense que ustedes como hablantes extranjeros comienzan a estudiar una lengua en donde evidentemente ustedes van a tener todos estos fonemas. Pero al igual que en el español, estas lenguas van a tener alofonía. Entonces, estos fonemas no necesariamente siempre van a estar pronunciados, vamos a decirlo así, de la misma manera, sino que en el habla real van a modificarse por contexto, distribución complementaria, variación libre, etcétera,
Y entonces vamos a tener también en esa lengua fonemas que vamos a tener que poner entre corchetes. Hasta ahorita nosotros no hemos visto nada de eso, porque estamos viendo solo fonemas. Pero si estuviéramos viendo alofonía, tendríamos que ver todas esas pronunciaciones particulares y además también elegir una variante específica. Es un poco a lo que nos adentraremos en la siguiente parte del curso, aunque será mínimo, ¿eh? No veremos gran cosa porque este es un tema extremadamente complejo. Y si nosotros no somos conscientes de nuestra propia alofonía, ¿cómo espera? Y los hablantes de esa lengua, como el francés o el inglés, tampoco son necesariamente conscientes de la alofonía de su propia lengua, ¿qué problemas implicaría para ustedes como estudiantes de una lengua extranjera el querer llegar a dominar una pronunciación? Porque un poco de eso se trataría, el llegar a dominar una pronunciación nativa, lograr dominar la alofonía de esa otra lengua. Y eso es lo realmente complicado, ¿no? ¿Cómo o qué tipo de problemas impone la alofonía de esa lengua para el aprendizaje de ustedes como hablantes del español, ¿no? Entonces, nada más para recapitular, aquí tendríamos este diacrítico de nasalización que lo ponemos como un rasgo fonémico, mientras que en el español sería un rasgo alofónico, y por eso aquí es importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Y por eso también está entre diagonales. No entre corchetes, como en este caso, en donde tendríamos variaciones alofónicas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, cuestión con relación a los fonemas del francés? ¿Nada? Voy a dejar que el entregable no lo voy a pedir inmediatamente. Primero, para que pueda yo calificar el que me acaban de mandar y ustedes tengan la retroalimentación y puedan hacer su cuadro dependiendo de esa retroalimentación. Entonces, el entregable lo voy a abrir después del examen para que tampoco se distraigan y puedan estudiar para el jueves. Y con esto terminaríamos los fonemas del inglés y del francés. Las siguientes es, bueno, vamos a ver si nos da tiempo de empezar ahorita. Comenzaríamos también con las variantes dialectales. Les voy a dejar la siguiente lectura también el jueves, no ahorita, para que no tengan presión de tener que leer y además tener que estudiar. Entonces, el jueves ya les dejo tanto el entregable como la lectura. Y entonces, ¿hasta aquí ya no hay ninguna pregunta? Bueno, yo maestro, tengo una duda. Es que ayer mandé mi trabajo, pero le quería preguntar si lo revisa así rápido en previsualización de Blackboard o lo descarga, porque en previsualización de trabajo no se ven las consonantes vocales porque las coloreé con un... Generalmente lo reviso en previsualización, pero si no se ve bien suelo descargarlo para ver si se desformateó, pero como a mí me descarga en PDF, no sé ustedes cómo les descarga, a mí generalmente me suele descargar como aparece en la plataforma, entonces no lo sé, lo voy a revisar y a ver ¿qué pasa? Porque sí, te digo, a mí no me lo suele corregir, pero si descargado me lo corrige no tendría ningún problema, porque sí lo suelo descargar. Ah, ok. Sí, es que yo igual hice lo mismo. Lo descargué y ya se veía, lo mandé así en Word, por eso no sé si igual les salga en PDF o en Word, la verdad no. Sí, de todos modos yo lo descargo ya dependiendo de si se compone la configuración, ya lo evalúo desde ahí. Okay. Gracias, maestro. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas sobre fonemas y antes de pasar a lo último que veremos con relación a estos temas, preguntas sobre el examen por si tienen alguna duda específica con los temas, algún concepto, algo extraño que todavía no entiendan. Axel.
Sí, en las vocales que estábamos revisando ahorita del francés, ¿se considera que son nasalizadas o eso entraría completamente como un diacrítico y solo se considerarían las vocales simples que marca el AFI? No, en el francés se consideran las nasales. O sea, digo, ya dependiendo de cómo ustedes lo quieran representar será otra cosa, ¿no? Porque esto evidentemente es un diacrítico en el AFI y también lo podríamos representar como diacrítico en los fonemas del francés. Lo que sí tendría que quedar muy claro es que es un rasgo fonémico y no alofónico. O sea, si se marca como diacrítico, entra como alofónico. No, tienes que, o sea, si lo pones como diacrítico, tienes que explicar que es un rasgo fonémico, porque si no la gente puede entender que no se relaciona con el sistema de vocales del francés. Lo que yo suelo recomendar a la hora de hacer el triángulo vocálico es poner el par oral y el par nasalizado en la misma posición, para agregar el rasgo de nasalidad. Y no meternos en problemas de si ponemos el diacrítico o ponemos el fonema. Es preferible poner siempre el fonema. De hecho, en los diccionarios ustedes así lo van a encontrar. Si se van a un diccionario de francés, van a encontrar que les dan ese fonema separado de los fonemas orales. Ok. No sé si me explico. No estoy seguro si dijo que hacer 2 trapecios vocálicos o en uno solo, ahí poner los dos en la misma posición. Podrías hacer cualquiera de las dos cosas. Ya les resolviste la tarea a tus compañeros. Podrías hacer cualquiera de las dos cosas. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ¿dudas sobre el examen? ¿Conceptos? ¿Algo? ¿O nada? ¿Contraste funcional? Si no me equivoco, ustedes fueron las compañeras que entraron después de esa clase, ¿no? Diana. ¿Vieron los videos? No sé cómo contestarles exactamente esa pregunta. Porque, a ver, chicos, si nos lo hemos pasado viendo fonemas, ¿ustedes se imaginan que vendrán fonemas? Pues no. Pues sí, ¿no? Entonces, la respuesta es sí vendrán fonemas. Y luego con la otra pregunta, si nos hemos pasado describiendo fonemas, ¿ustedes creen que van a venir descripciones de fonemas? Pues sí, ¿no? Entonces sí, van a venir fonemas y van a venir descripciones de fonemas. Ustedes ya saben manejar la tabla, entonces no tendría que haber ningún problema, perdón, con esa situación, ¿sí? A ver, voy a repasar solamente el tema de contraste funcional para las compañeras que no lo conocen. Teóricamente tendrían que haber visto la presentación. Entonces, solamente voy a volver a explicar ese tema, el de contraste funcional. No voy a regresar a lo de qué es un fonema de una lengua, etcétera. Solamente el asunto de contraste funcional. Dejen mirar a la presentación. U oposición fonológica. Recuerden, esos conceptos los estoy ocupando como sinónimos, aunque teóricamente no lo sean. Nosotros los estamos ocupando así. El examen ya saben que van a ser las 2 horas. No creo que tengan mucha dificultad. Lo que sí van a necesitar a la mano van a ser sus ejercicios de simplificación, también el del francés.
Y una tabla de la FI, ¿no? Pues si no tienen necesariamente, aunque yo les recomendaría que tuvieran las simplificaciones porque van a haber preguntas en donde va a ser más fácil contestarlo con las simplificaciones que con la tabla de la FI. Con las simplificaciones se refiere a nuestra tarea, ¿cierto? A la tarea, exactamente. Ok, muchas gracias. Tanto del inglés como del francés. Vamos con oposición fonológica, que es lo que tenemos aquí. Hablamos de oposición fonológica o contraste funcional. Cuando en una lengua tenemos la posibilidad de que en un contexto similar, o dicho de otra manera, en la misma posición de una secuencia fónica, porque habíamos quedado entre todos que aquí tenemos una secuencia. Cada una de estas palabras es una secuencia fónica porque está compuesta de fonemas que se suceden en el tiempo. Entonces, cuando en una lengua ocurre que en la misma posición de una misma secuencia fónica, vean cómo tenemos una misma secuencia fónica y una misma posición, incluso yo podría hacer el esquema de esta naturaleza, o yo podría resumir estos dos ejemplos así. Cuando en la misma posición de una secuencia fónica nosotros intercambiamos dos fonemas, se pueden presentar dos fonemas, y en una lengua esos dos fonemas generan cambio de forma que genera cambio de significado en esa lengua en particular. Aquí estábamos viendo ejemplos del español. Tenemos estos dos fonemas, el oclusivo bilabial sordo y el oclusivo bilabial sonoro. Y estamos viendo cómo toda la secuencia es prácticamente la misma. El siguiente fonema es un semicerrado anterior no labializado. El siguiente fonema es un velar oclusivo sordo. Y el siguiente fonema es un abierto anterior no labializado. En las dos palabras, esas secuencias y esa descripción es exactamente la misma. ¿Qué pasa? Que solamente en el primer fonema, cuando nosotros realizamos ese intercambio, o nos damos cuenta que en español existen estas dos palabras, en donde esos dos fonemas aparecen en la misma posición, percibimos, nosotros como hablantes del español, que hay una diferencia de forma, porque decir peca y decir beca no es lo mismo, y por tanto conlleva diferencia de significado. Peca significa una cosa y beca significa otra cosa. Ya habíamos visto más ejemplos, ¿no? Peso, beso, vaso, tazo, caso, por ejemplo, caso, vaso, tazo, raso, etc. Este fonema para nosotros sigue presentando distintividad. Y eso quiere decir que esos dos fonemas en nuestra lengua están en oposición fonológica, porque los rasgos relevantes o los rasgos distintivos de esos dos fonemas permiten contrastar, por eso también le llamamos contraste funcional, aunque ahí habría que hacer distinciones más finas, pero por ahora ustedes quédense con eso, nos permite contrastar estas dos secuencias. Decimos, claro, esas dos secuencias son diferentes porque esos dos primeros fonemas son distintos. Para nosotros como hablantes del español, el rasgo sordo y sonoro de esos dos fonemas mantiene su distintividad. Y era un poco lo que les explicaba. Este rasgo distintivo entre estos dos fonemas va a mantener distintividad en el caso del español y a eso le vamos a llamar oposición fonológica. ¿Sí? Acuérdense un poco que justamente la diferencia con la variación libre sería que en variación libre, si estuviéramos a lo mejor en otra lengua, en donde estos dos fonemas estuvieran en variación libre, aunque aparecieran en la misma posición fonológica, este rasgo no mantendría distintividad para esa lengua. A eso le llamaríamos variación libre. Ahí no decimos necesariamente que los fonemas se intercambian porque no hay ningún intercambio, no tenemos el mismo fenómeno que aquí. Simplemente decimos que aparecen en el mismo contexto, pero no generan ninguna distintividad. Entonces, la característica de la oposición fonológica es que los fonemas en esa posición van a generar contraste de forma y, por tanto, diferencia de significado en una lengua.
peca, beca. Y aquí tendríamos otros, ¿no? Vean, por ejemplo, taza, casa, gasa y pasa. Sabemos que todos estos fonemas están en oposición fonológica porque si utilizamos uno u otro, van a presentar contraste funcional. Taza y casa no es lo mismo, gasa no es lo mismo que pasa. Pero si yo, por ejemplo, les pronuncio taza, ustedes ya saben a qué se refiere ese diacrítico de allá. Si yo les pronuncio taza, ustedes van a seguir entendiendo taza, porque este fonema no presenta contraste funcional en el español u oposición fonológica. Entonces, a eso se refiere este concepto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, ¿alguna otra pregunta con relación a los conceptos que vimos? ¿Nada? Ya están entonces listos para el examen, supongo. Bueno. Entonces, solo para terminar con este tema, les voy a presentar dos herramientas que ustedes pueden utilizar para la práctica de la pronunciación. Incluso les voy a dejar un poco que exploren o lo exploramos juntos. Una de ellas es útil porque me parece interesante cómo está manejando o sea, el tipo de práctica que maneja para presentar los fonemas del inglés y del francés. Aunque como tiene una parte de pago, entonces digamos que los límites y la funcionalidad de esa página, pues es, o más bien, la usabilidad de esa página es limitada. No necesariamente es muy, o sea, nos permite ahondar tanto en los temas. Igual, a lo mejor alguno de ustedes ya conoce la página. Déjenme encontrarla. Esta página se llama Easy Pronunciation, Easy Pronunciation, y tenemos dos, podemos encontrar de muchas lenguas, alemán, cantonés, español, francés, italiano, japonés, persa, bla, bla, bla. Pero si ustedes se van a la zona del inglés, ustedes van a encontrar un entrenador de pronunciación en inglés. Ustedes pueden escoger al hablante que quieran, ¿no? Test. Leia. Test. Jenny. Aquí creo que hay videos. Carga de Test. entonces vamos a escuchar al hablante. Test. Y lo que les aparece después, ustedes se tienen que ir obviamente a la página del inglés o a la pestaña donde está el inglés. Y aquí tienen varias herramientas. Por ejemplo, pueden realizar transcripción fonética de textos, convertir al alfabeto fonético internacional, etc. Y abajo también tienen otras herramientas como aprender a distinguir sonidos similares, aprender los símbolos fonéticos, practicar mi pronunciación con frases simples y cortas. El asunto, les repito, con la herramienta es que si ustedes van a algunos de estos elementos, pues varios de ellos son de pago, ¿no? Tendrían que suscribirse para entrar. Pero la ventaja es que tiene elementos gratuitos en los que ustedes pueden entrar y escuchar pronunciación. Esta es muy sencilla porque estamos, digamos, en el nivel básico, pero pueden escuchar. Chest. Chest. This is my chest. In my chest, there is a heart. I lay my hands on my chest. Stomach. This is my stomach. I touch my stomach with my hand.
I lay on my stomach. I lie on my stomach. My stomach hurts. Back. This is my back. I face my back towards you. I lay on my back. Now, I lie on my back. Leg. This is my leg. Left leg. Right leg. Legs. These are my legs. I have two legs, right and left. I lift one leg, then I put it down. And now I lift my other leg, then put it down. I walk. I walk back and forth. Algunos de ustedes este tipo de situaciones, digo, porque como estamos tan acostumbrados al inglés, como que se nos hace a lo mejor hasta cierto punto un ejercicio un poco soso, si ya sabemos hablar inglés o ya conocemos todas estas palabras. Evidentemente el ejercicio está como muy enfocado para niveles iniciales. Si ustedes revisan otra vez el video que les comenté en un principio sobre cómo aprenden los niños un idioma, se darán cuenta que lo que está haciendo esta página con este tipo de videos es prácticamente lo que hacen los maestros y las mamás cuando les enseñan a sus hijos a hablar en su lengua materna. ¿Dónde está tu nariz? Y el niño señala su nariz y dice, esta es mi nariz. Es lo mismo que está haciendo este señor. Entonces, por eso este tipo de recursos no son ociosos, porque en muchos sentidos reproducen la manera en que nosotros aprendemos la lengua cuando estamos pequeños. Es demasiado gráfico, estamos entendiendo, por lo menos si ya manejan el vocabulario que viene en ese video, se darán cuenta que prácticamente está reproduciendo los significados de todas las palabras de manera visual. Y justamente esta es la manera en que es más fácil apropiarse del vocabulario, sobre todo en un entorno como el nuestro, en el que seguramente con sus maestros tienen actividades de esta naturaleza o algo por el estilo, pero justamente por el medio, por la virtualidad, a veces es mucho más difícil realizar ejercicios de este tipo, pero siempre es importante como recuperar este tipo de cosas. Y dependiendo de la complejidad también va avanzando, digamos, el grado de complejidad de los videos. Lo que les digo, el asunto es que es una cosa de suscripción, ¿no? Entonces, digamos que tienen la entrada a los recursos de manera limitada. My legs. Now, on my feet, I have boots. Sí. Esta es como la parte para practicar oraciones, pero ustedes también se van a poder encontrar para practicar, o más bien para ver cómo practicar la escucha de los fonemas, en donde dice entrenador de pronunciación en línea. Si se van a donde está inglés americano, ustedes tienen palabras, bueno, pueden escoger, al hablante que quieran, y luego les dicen que escojan ustedes un sonido. Pueden escoger consonantes, vocales róticas, porque estoy en la variante del inglés americano. Si quieren, luego volvemos a esta herramienta cuando lleguemos a esa parte. Y luego los diptongos. También si se van a opciones avanzadas, ustedes pueden decidir a qué velocidad se reproduce el audio. El intervalo en el que se va a producir, cuántas veces quieren que se repita cada palabra. Por ejemplo, le podemos poner 4 veces. Y aquí ya no nos dejes escoger más palabras porque esto ya es de pago. Y la duración de la pausa. Por ejemplo, yo quiero que entre palabra haya una pausa.
Y le digo que quiero ir a las consonantes y quiero escuchar consonantes con, déjenme ver cuál, con el fricativo. Vean, por eso ustedes también ya conocen todos estos símbolos. Them, 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 then, 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 this, 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 the, 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 they, 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 that, 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 this, 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 that, 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 there, 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 then, 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 then. Sí, le pueden volver a poner, practicar las palabras de nuevo y vuelve a reproducir. Them. Ustedes también pueden escoger la configuración, aunque les digo otra vez aquí, ya el asunto es que esto es de pago. Es una herramienta aparentemente muy útil, o sea, si uno paga la suscripción, yo no la tengo ni nada por el estilo, pero les digo por si alguno de ustedes, o incluso aplicaciones que también se suelen utilizar, como Duolingo y todas esas cosas, ¿no? Aunque, creo que aquí no me lo da. Hay una parte de la configuración en donde ustedes le pueden poner que les dé el fonema a media palabra o al final de palabra. Por si también les interesa. Vamos a escuchar uno más. Fíjense, aquí está la L velarizada. Vamos a escuchar este del que les comenté. La L velarizada y vamos a ver qué nos da. Estamos con ese, con el aproximante. Incluso ustedes en la tabla, creo no, aquí no está. Pero en la tabla sería aproximante, lateral, alveolar, o más bien ahí sería velar, alveolar velarizado, sonoro. Vamos a escucharlo. While, 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 also, 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 all, 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 well, 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 people, people, Oigan cómo ahí está people, la aspiración también. Aquí no la representa, pero ahí está la aspiración. people, will, 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 world, 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 school, 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 still, still, still,
still, wool, 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 wool. Esa es la velarizada o franquizada. Y podemos ir también a las vocales. Por ejemplo, vamos con una que sea especialmente complicada, a lo mejor esta. If. Escuchen cómo no es if. If. It. It. Is. Will. This. Which. In. With. His. Is. ¿Sí? No sé, ¿ya conocían esta página? Los demás y los demás. Bueno, también van a encontrar una sección en francés, vamos a ver también esa. Tenemos más recursos, hay un montón. Iremos también a uno de una estación, perdón, de una cadena de televisión muy famosa. Tal vez lo veamos en la siguiente, en donde incluso pueden ustedes aprender francés gratis. Obviamente no es lo mismo que tener un maestro, pero es un curso de inglés, de francés totalmente gratuito. Vamos a escuchar esto. También se pueden ir a el entrenador de pronunciación en francés. Aquí la ventaja creo que sí pueden tener algunos ejercicios. Déjenme revisar. En uno y vamos a ver primero las consonantes. Una que sea difícil, vamos a ver el fonema uvular. Vean aquí cómo si nos dan el aproximante. Très. Sur. Après. Après. Autre. Autre. Entre. Faire. Être.
Être. Être. Être. Être. Être. Encore. 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 Pour. 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 Sí, esa sería con esa consonante. Vamos a ver otra de cuál que sea difícil. Quizá esta, a ver. Estamos con este fonema labiodental, el sonoro. Avoir. 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 Por ejemplo, la ventaja de este tipo de repeticiones es que ustedes, generalmente cuando escuchamos un audio, no tenemos, obviamente si el profesor lo reproduce otra vez, o si ustedes regresan, no tenemos como la posibilidad de escuchar una sola palabra aislada varias veces, y aquí lo que te permite es escoger el ritmo, la cantidad de palabras o la cantidad de veces que quieras escuchar la palabra, y eso te facilita o te ayuda a acostumbrar al oído, perdón, a ese tipo de sonidos. Si ustedes se dan cuenta, la repetición lo que nos ayuda justamente es a escuchar la labiodentalización de este fonema y el rasgo de sonoridad. Vamos a seguir escuchando. Avoir. Avant. 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 Travail. 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 Avec. 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 Avons. 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 Souvent. 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 Vous. 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 Voir. 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 Vie. 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 ¿Sí? Vocales también vamos a escuchar, a ver cuál será bueno. Voy a escuchar esta. Estamos con la semicerrada anterior labializada. Milieu. 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 De. 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 E. 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 Lieu. 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 Mieux. 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 Veut. 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 Europe. 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 Dieu. Dieu.
Dieu, Dieu, peu, 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 ce, 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 ce. Vamos a escuchar otra. A ver, esta. Otra labializada, solo la semiabierta anterior. Valeur, 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 valeur. Peuple, 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 peuple. Œuvre, 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 œuvre. Ailleurs, 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 ailleurs. L'heure, 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 l'heure. Seul, 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 seul. Seulement, 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 seulement. Plusieurs, 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 plusieurs. Peuvent, 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 peuvent. Auteur, 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 auteur. ¿Sí? Y vamos a ver las nasales. También hay una parte de ejercicios, solamente que no recuerdo cómo entrar a ella. Pero también hay una parte, sobre todo creo que con las vocales, en donde puedes tú escuchar e ir escogiendo si la vocal es una nasal o no es. Vean, por ejemplo, aquí solamente nos da 3 vocales nasales, lo que les comentaba. Teníamos esa cuarta, incluso en la lectura ustedes la tienen, y en muchas otras lecturas sobre el francés tienen esa cuarta vocal nasal. Lo que les dicen siempre también es como la notación, ¿no? Este otro fonema, que sería el semiabierto anterior labializado nasal, se está comenzando o pierde distintividad con relación a este fonema, que sería el semiabierto anterior no labializado. Entonces, por eso nos dan estos 3. Vamos con el semiabierto anterior no labializado. Sí, no labializado nasal, ¿Sí se alcanza a ver las letras de la pantalla o lo más grande? Porque también es importante que vean ustedes que ahí está la transcripción. ¿Y para qué sirve lo que hemos estado viendo, no? Eso nos ayuda mucho a escuchar y relacionar la pronunciación con el símbolo del fonema que estamos escuchando. ¿Ahí se ve más o se sigue viendo igual de chiquito? Sí, se ve más. Enfin, 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 enfin. Aucun, 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 aucun. Un, 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 un. Rien, rien,
rien, rien, point, 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 moyen, 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 ainsi, 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 bien, 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 intérêt, 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 moins, 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 enfin, 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 aucun, 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 un, un. Este lo repetí porque quiero que vean cómo, por eso es tan importante también leer sobre estas cosas y saber qué está pasando con los fonemas y con la fonética en una determinada lengua. Si ustedes se dan cuenta, este fonema, esta palabra que está aquí, la están transcribiendo con el fonema semiabierto anterior no labializado nasal, el que estamos viendo ahorita. Pero si ustedes se van a Word Reference, van a encontrar la transcripción con el fonema semiabierto anterior labializado nasal. ¿Sí? Y ustedes ya saben que ese fonema no eso, más bien que aparecen esas dos transcripciones justamente por la situación de que en términos del contraste, espérenme, ¿dónde está? Perdón. Perdón, ustedes ya saben que esas palabras se están escribiendo de manera diferente porque en la página que estamos revisando están considerando la desaparición de este fonema y en Word Reference siguen considerando que este fonema es operativo en francés. Por eso también es tan relevante saber cómo están funcionando los símbolos y cómo funcionan los fonemas al interior de una lengua determinada. Porque si no lo sabemos, nos vamos con la finta de, está realizando, bueno, claro, para quien sabe sobre fonética y sobre qué representan esos símbolos. Porque es muy probable que ustedes en sus prácticas anteriores, cuando no sabían nada sobre esto, ni siquiera prestaran atención a los simbolitos que aparecen ahí. Pero ahora justamente que ya lo saben, se pueden preguntar por qué en una determinada plataforma aparece transcrito de una forma y por qué en otra aparece de otra. Y como ya vimos las características sobre este fonema, y si ustedes además quieren ahondar más en estos temas, pueden investigar también por su cuenta sobre alófonos, etc. Seguirán percatándose de que por eso existen esas variaciones de transcripción. También lo vimos un poco con el fonema aproximante. La plataforma que acabamos de revisar
estaba utilizando el fonema aproximante sonoro uvular para hablar del sonido vibrante en francés. Cuando vimos pour, no decía pour, sino decía pour. Y en otros, como en esta plataforma, están ocupando el fonema o la representación del vibrante múltiple uvular sonoro, ¿no? Vamos a regresar a la página, espérenme. Y ya vamos terminando. Solo escuchamos una vocal más. Vamos a escuchar la abierta posterior no labializada nasal. En, entre, France, 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 temps, 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 encore, 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 grande, 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 dans, 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 avant, 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 sans, 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 grand, 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 grand. Ok, para aprovechar, escuchemos la última nasal, esta, que son las más problemáticas. Vamos a... Question, 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 question. Mon, 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 nombre, 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 nombre. On, 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 on. Non, 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 non. Don, 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 don. Donc, 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 donc. Avons, 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 avons. Monde, 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 monde. Son, 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 son. Ok, chicos, ¿alguna pregunta con relación a esto? Les recomiendo que vayan a la página, ¿no?
y se pongan a utilizarla. Les digo, tiene recursos gratuitos, entonces no es necesario que paguen nada ni que se suscriban, simplemente es como para que vayan acostumbrando a su oído a identificar esos fonemas y cuando pasen directamente a los audios, probablemente sería o será mucho más fácil entender los fonemas de manera aislada en audios ya de corrido. Siempre es necesario hacer este tipo de prácticas con palabras individuales. Y la ventaja es que aquí nos ahorra todo el trabajo de estar buscando por fonemas. Ponemos el fonema y ya nos da palabras que se relacionan con ese fonema o que tienen ese fonema, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo listo para el jueves? Todo bien. Gracias, maestro. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos el jueves. Prepárense para el examen y a las 9 nos vemos por aquí. Conéctense si hay alguna instrucción extra y porque luego se van directamente al examen. Y yo no digo que esté mal, si quieren pueden hacerlo, pero a lo mejor les doy alguna indicación extra y se la pierden y ya cuando llega la revisión me dicen, pero ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no se conectaron? Entonces conéctense a las 9, por favor, a la sesión, ¿vale? Sí, maestro. Nos vemos entonces el jueves. Descansen. Bye. Excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.